Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en unos textos súper importantes, fundacionales diría yo, sobre los inicios del psicoanálisis. Tenemos material que nos cuenta cómo se empezaron a entender los síntomas de otra forma, cómo se pensaba que se armaba nuestra estructura psíquica, y las ideas de pioneros como Freud, Breuer, Janet, figuras clave. La misión hoy es ir desmenuzando algunas ideas clave que, ojo, aunque tienen más de un siglo, siguen dando que pensar. Por ejemplo, eso de ¿por qué a veces atacar un problema de frente no lo soluciona? ¿O qué eran la histeria, las fobias, las obsesiones para ellos? Y claro, ¿cómo juega ahí lo inconsciente? Vamos a ver ideas que de verdad cambiaron mucho cómo nos entendemos. ¿Listos? Arranquemos a ver qué encontramos. Una de las primeras ideas fuertes que aparece en los textos es esta, ¿no? Entender qué hay detrás es muy probable que la persona termine desarrollando otro, como que el malestar necesita salir por algún lado. Es así. Exactamente, es una idea central, sí. Los textos hablan de una red asociativa o, bueno, si usamos un término más lacaniano, una red significante. O sea, el síntoma no está solo, ¿viste? Está enganchado a toda una historia de recuerdos, de ideas, emociones, a veces muy guardadas. Por eso, el enfoque psicoanalítico no es tanto borrar el síntoma y ya. Es más bien descifrar qué deseos, qué conflictos están ahí como anudados. La cura, si se puede llamar así, bueno, sería más bien una consecuencia de eso. Cuando la persona entiende algo de sus mecanismos internos, capaz encuentra otras formas, ¿no?, más sanas de lidiar con eso. Y el síntoma, bueno, quizás ya no hace falta. No es tanto que el terapeuta arregle algo desde afuera, sino que la persona confíe en su propia forma de resolver al ir entendiéndose. Me parece clave eso que decís. La cura como un efecto secundario del entenderse, no como meta directa de borrar algo. Y eso nos lleva a preguntar, bueno, ¿cómo se arma esa maquinaria interna? ¿Venimos así de fábrica o se construye? El material sugiere fuerte lo segundo, ¿no? Que nuestra estructura psíquica, si somos más neuróticos o psicóticos, usando esos términos clásicos, se moldea con lo que vivimos de chicos. No es innato. Así es. Los textos apuntan a que esa estructura como que se fija, se consolida, más que nada al final de la primera infancia. Y lo relacionan mucho con un momento clave, cómo cada quien atraviesa y resuelve eso que llamaron el complejo de Edipo. Antes de eso, de que se consolide, sugieren que sí, que intervenir con los padres, en el entorno, podría influir bastante en cómo se arma esa estructura en el niño. Pero una vez que ya está fijada, la teoría clásica dice que cambiarla de raíz es muy difícil, casi imposible dirían algunos. Y ahí hacen la diferencia grande entre neurosis, que sería, digamos, el funcionamiento normal dentro de este marco, con sus líos y síntomas, y la psicosis. La psicosis la ven como otra lógica, otra estructura distinta. Y la idea no es curarla para que sea neurosis, sino ayudar a la persona a estar estable dentro de su propia estructura. Entendido. La infancia como un periodo súper crítico, de moldeado. Y acá, conectando con cómo funciona esa mente ya más o menos armada, llegamos a una idea que fue, súper revolucionaria, que la conciencia no siempre es un bloque unido, se puede partir, escindir. Y figuras como Janet, Breuer y Freud tenían ideas distintas sobre por qué pasaba esto, cómo lo veían ellos. Es fascinante ver los matices, ¿no? Pierre Janet, por ejemplo, lo pensaba más como una especie de debilidad de base, como una menor capacidad de algunas personas para mantener todo junto en la mente, la síntesis psíquica, sobre todo si estaban bajo estrés. Joseph Breuer, que trabajó con Freud al principio, él trajo la idea de los estados hipnoides. Se refería a momentos como de conciencia medio alterada, ¿viste? Quizás por una emoción muy fuerte o por estar muy agotado, y ahí una vivencia quedaba como aislada, desconectada del resto. Pero Freud le dio una vuelta de tuerca clave. Para él, esta división no era necesariamente una falla o algo accidental. Podía ser el resultado de una defensa activa, un acto psíquico, aunque ojo, no consciente en el sentido de decidirlo, para sacar algo que molesta, que duele, que es inaceptable. Esa idea o recuerdo que se expulsa no es que desaparece, deja una huella anémica, dice él, una marca débil, pero queda aislada.
Y los casos más extremos de esto serían fenómenos como la personalidad múltiple que Janet estudió mucho. Qué diferencia enorme. Es un fallo del sistema, como decía Janet, o una maniobra de defensa, como propuso Freud. Y esto nos mete de lleno en uno de los cuadros que más dio que hablar en esa época, la histeria. Y es importante aclarar, como dicen las fuentes, que no la inventó Freud, ¿eh? Se hablaba de esto desde los griegos. Aunque la ligaban mal al útero, al histeron. Fue un cambio tremendo cuando médicos como Charcot y después Freud empezaron a verla también en hombres. Los síntomas eran súper variados, muy llamativos. Parálisis, cegueras, sorderas sin causa física, desmayos, ataques de nervios, hasta alucinaciones. Y justamente para explicar estas cosas tan raras, surgió un concepto central, la conversión. Se refiere a ese mecanismo psíquico por el cual una carga emocional fuerte, un afecto ligado a algo que pasó, y que pudo ser traumático para la psique, y que no se pudo expresar o procesar en su momento, bueno, se transforma, se convierte en un síntoma en el cuerpo. Es la base de lo que hoy, más en general, llamaríamos somatización, ¿no? La energía psíquica, como no puede salir por la mente, se va al cuerpo. El caso que siempre se nombra y que está en el material es el de Anna O, la paciente de Breuer. Uno de sus síntomas era que no podía beber agua aunque se muriera de sed. ¿Cómo se ligó eso a la conversión? Claro, bajo hipnosis, Anna O pudo recordar una escena muy específica que había como olvidado o reprimido. Vio al perro de su dama de compañía, un perro que odiaba, tomando agua de un vaso. Le dio un asco tremendo, pero por las normas, la situación, se cayó, no dijo nada. Ese afecto, el asco, quedó ahí, como atascado. Y lo increíble fue que cuando pudo poner en palabras ese asco retenido en la sesión hipnótica, a ese proceso de descarga lo llamaron abreacción. La catarsis, claro. Eso, la catarsis. El síntoma de no poder beber desapareció, casi al instante. Impresionante. Este caso y otros parecidos los llevaron a distinguir entre la histeria de defensa, donde el recuerdo mismo estaba reprimido, fuera de la conciencia, y la histeria de retención, donde quizá sí se recordaba el hecho, pero la emoción asociada seguía bloqueada, retenida. Pero en ambos casos, la clave para la terapia parecía ser la abreacción, permitir que esa emoción atrapada pudiera por fin salir, expresarse, descargarse. Impresionante, sí. Cómo un recuerdo con carga emocional podía enfermar el cuerpo, y cómo hablarlo podía aliviarlo. Pero Freud vio que no todo el sufrimiento psíquico iba por ese camino de la conversión al cuerpo. Describió otras neurosis, las fobias, por ejemplo. Ese miedo terrible, exagerado, que la persona sabe que es irracional, pero no lo puede evitar. Hacia algo muy concreto. El ejemplo que dan de la fobia a los dinosaurios es gracioso, pero ilustra bien lo irracional. Es imposible cruzarse con uno. Exacto. Y junto con las fobias describió la neurosis obsesiva. Acá el padecimiento es distinto. Son pensamientos que se meten en la cabeza y no se van, obsesiones. O la necesidad de hacer ciertos actos o rituales una y otra vez, compulsiones. Los ejemplos típicos: la duda que te paraliza, tener que chequear 1000 veces si cerraste la puerta, si apagaste el gas, o rituales complicadísimos que la persona siente que tiene que hacer para que no pase algo malo. Hoy también lo vinculamos con la procrastinación fuerte, esa dificultad para empezar algo por tanta duda o rumiación. Y el mecanismo acá es diferente al de la conversión histérica. En las fobias y obsesiones, el afecto que genera conflicto, ponele una bronca muy fuerte contra alguien querido, algo que da culpa, no se va al cuerpo, se desplaza, dicen. La energía de ese conflicto se desconecta de la idea original, la bronca, y se pega a otra idea o acto, que parece no tener nada que ver. En la fobia, todo el miedo se concentra en algo de afuera. La araña, volar, los lugares chicos. En la obsesión, el pensamiento o el ritual es como un intento de controlar, casi mágicamente, una fantasía o un deseo inconsciente que no se acepta. Por ejemplo, un impulso agresivo que se maneja limpiando todo de forma exagerada. Todo esto, Freud lo puso dentro de su teoría del principio de placer-displacer. La idea básica es que la mente busca siempre evitar el displacer y bajar la tensión psíquica. El aumento de tensión se siente mal.
Entonces, los síntomas neuróticos, aunque duelan, serían formas indirectas y rebuscadas que encuentra la psique para manejar esas tensiones, para darles alguna salida, aunque sea rara. Y es importante también la diferencia que hacen entre la angustia, esa sensación fea, pero sin saber bien por qué, y el miedo fóbico, que sí tiene un objeto claro al que agarrarse. Entonces, a ver si entiendo. Si juntamos las piezas, los síntomas no son solo una molestia, un error del sistema que hay que sacar. Si son formas de manejar tensión, de desplazar afectos, de convertir conflictos. Parece que cumplen una función, por más problemática que sea. ¿Va por ahí la cosa? Correcto. Y esta es quizá una de las ideas más difíciles de aceptar al principio, pero más profundas del psicoanálisis. El síntoma, con todo lo que hace sufrir, no es solo algo pasivo que se padece. Cumple una función. Es una formación de compromiso, así le llaman técnicamente. O sea, es como un arreglo, una negociación inconsciente entre un deseo reprimido que puja por salir y las defensas que intentan frenarlo. Y en ese arreglo, aunque duela, la persona obtiene una satisfacción sustituta. Se habla de goce en sentido psicoanalítico. Ojo, no es placer común y corriente, es una forma paradójica de satisfacción que se encuentra en el mismo sufrimiento, en la repetición, y que está ligada a esos deseos inconscientes. Es una manera, quizá la única que se encontró, para que algo de ese deseo salga a la luz, aunque sea disfrazado y generando problemas. Freud llevó esta idea incluso a los sueños. Su famosa tesis es que todo sueño es una realización de deseo, incluso las pesadillas. O esos sueños angustiantes, como soñar que se muere alguien querido. La interpretación psicoanalítica no lo toma literal, claro. Puede verlo como la realización disfrazada de un deseo infantil viejo, como el deseo de que esa persona desaparezca o no moleste en una pelea entre hermanos, por ejemplo, sin el peso que tiene la muerte para un adulto. El sueño lo muestra así, disfrazado, para poder pasar la censura interna. Es solo con lo que se ve, con el síntoma, sino que invita a buscar las raíces en conflictos que no vemos, en nuestra historia, en esa estructura que se arma de chicos. Conceptos como represión, conversión, desplazamiento, abreacción, son todos intentos de armar un lenguaje para hablar de por qué sufrimos como sufrimos, de las formas raras y a veces corporales que toma nuestro malestar. Y quizás para dejar picando una idea para después de esta charla. Si aceptamos que estos mecanismos, convertir lo psíquico en físico, mover emociones a ideas que parecen no tener nada que ver, tapar activamente recuerdos o deseos incómodos, funcionan mucho sin que nos demos cuenta inconscientemente, ¿podría eso cambiar cómo vemos nuestras propias ansiedades de todos los días? ¿Nuestros olvidos casuales? ¿Lo raros que son a veces nuestros sueños? ¿O hasta esas pequeñas manías, esos actos repetitivos que todos tenemos y que parecen no tener sentido? Queda la pregunta ahí, ¿no? Si detrás de todo eso no habrá una lógica psíquica profunda, una otra escena, como decía Freud, que intenta decir algo, que busca expresarse y que al final moldea nuestra experiencia consciente mucho más de lo que pensamos. Ahí queda, abierta la reflexión sobre esa realidad psíquica que llevamos dentro.